Bueno, ese es el tema de hiperlipidemias. Hiper viene de mucho, lipi de lípidos o grasas y hemia en sangre. O sea que las grasas fisiológicas están aumentadas sus niveles en sangre. Y en esta figurita podemos ver el verdadero o el riesgo verdadero de tener hiperlipidemia o lo que es lo mismo, colesterol y triglicéridos altos. Entonces, vean aquí, estas placas, esto lo que llaman placa de ateroma es en realidad depósitos de colesterol que se van acumulando en la pared de los vasos sanguíneos a tal punto que pueden llegar a bloquear, no sé, está rojo, pueden llegar a bloquear todo el vaso sanguíneo y cuando deja de pasar sangre al otro lado se produce el infarto. O también sucede que estas placas son muy inestables en algún momento por el flujo de sangre, que ahorita lo vemos en una figurita, se pueden romper, se toman como una lesión y viene toda cascada de coagulación y hace un trombo. Y ese trombito se va haciendo grande, 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 que nos puede llegar a bloquear el vaso sanguíneo. Otra vez, si no hay sangre de este lado, se produce el infarto. Entonces, eso es lo que llaman la aterosclerosis o lo que es lo mismo, la enfermedad, digamos, coronaria. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hacen cuando un paciente tiene esta plaquita de ya de grasa o de colesterol casi bloqueándole? Le ponen, voy a borrar esto ahí, lo negro, para que se vea. Le ponen, perdón, perdón, perdón. Ajá. Le ponen un resortito que se llama stent ahí, que es lo que, digamos, lo que hacen para mantener abierta la arteria o este vaso sanguíneo para evitar que se vaya a cerrar del todo y que si no llega sangre del otro lado se produzca el infarto. Entonces, esos pacientes al final, si no logran llegar a esta cirugía, muchos se mueren por eh, infartos. Entonces, ese es el riesgo de tener colesterol y triglicéridos altos. No duele nada, nada extraño se siente, pero el problema es que las arterias están a punto, ¿verdad? De cerrar el flujo sanguíneo o de tener rupturas que puedan generar respuestas tipo trombos que nos vayan a cerrar también el vaso sanguíneo. Entonces, ya dijimos que los lípidos son grasas, ¿okay? Los lípidos es lo mismo que decir grasas y que fisiológicamente tenemos y necesitamos. Necesitamos en el organismo. Entonces, andan circulando en la sangre montados en un bus que se llama lipoproteínas, las proteínas que transportan lípidos o grasas. Entonces, ellos andan por todo el organismo dando vueltas, haciendo sus funciones, que ya ahorita vamos a ver cuáles son, pero si tenemos más de la cuenta, entonces tenemos lo que llamamos hiperlipidemia. ¿Quiénes son esos buses o esas proteínas que transportan grasas? Por las siglas en inglés están las de, se mantiene como este nombre, pero la traducción sería lipoproteínas de alta densidad o HDL, que ellas son lo que nosotros o los médicos han definido como colesterol bueno. ¿Por qué? Porque es las que andan recogiendo colesterol para llevarlo a excretarse en forma de ácidos biliares. Eso lo vamos a ver ahorita. O sea, ellas son como una escoba, andan barriendo, montando al bus las que van para afuera.
las moléculas de colesterol, ¿verdad? O las grasas. Bueno, en este caso vamos a hablar de dos grasas, colesterol y triglicéridos. Ahorita vamos a ver un poquito la diferencia. Muy bien. Las de baja densidad y las de intermedia densidad, las dos son colesterol malo, porque andan repartiendo. Ellos más bien andan dejando. Bajan del bus a las moléculas de colesterol. Entonces andan dando vueltas por todo el organismo, pero andan dejando colesterol. Las de muy baja densidad, las VLDL, estas tal vez sí son más nuevas, no se han escuchado antes, transportan además de colesterol triglicéridos y las van repartiendo. Y los kilomicrones son como moléculas muy grandes porque tienen la primera grasa o la grasa menos procesada, por decirlo de alguna manera, o metabolizada que consumimos en la dieta. Entonces, si consumimos mucha grasa, pues los kilomicrones son muy grandes. Ahorita ya vamos a ver una figura. Nada más así como para que lo anoten. La diferencia entre triglicéridos y colesterol es, en realidad, por su naturaleza. El colesterol es una molécula, voy a ponerles como las iniciales para que ustedes lo escriban, porque ya ven que no me sale muy bien cuando lo hago con este cuadrito. Entonces, la molécula de colesterol es una molécula pequeña y es muy rígida, es una molécula muy rígida. ¿Okay? La molécula de colesterol es bastante pequeña, pero es muy rígida y es base de muchas sustancias fisiológicas, hormonas, y ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Y el colesterol es uno de los que más se acumula en los vasos sanguíneos. ¿Okay? El triglicérido es una estructura diferente, más o menos voy a hacer aquí es como ver una E, más o menos. ¿Ok? Es una molécula aquí de alcohol y 3 ácidos grasos que hacen así como como esas bolitas, por decir así, de una E. Y entonces este triglicérido es una molécula un poquito más flexible y es una molécula que se acumula pero más en tejido adiposo. Entonces voy a poner aquí, se acumula en tejido adiposo. O sea, grasa, digamos, que se nos va acumulando en zonas que ya hay bastante y entonces salen, ¿verdad?, a la vista. Más que todo ahí. Entonces, porque se habla, ¿verdad?, de triglicéridos y colesterol. Sin embargo, el más importante a nivel cardiovascular es el colesterol porque eso es el que se acumula principalmente en los vasos sanguíneos y el que nos da el riesgo del infarto. Entonces, véanlo aquí, este es el kilomicrón. Las moléculas de grasa son muy complejas y dependiendo de la fuente, ¿verdad?, cada vez son más complejas y es como el que lleva esa grasa sin ser metabolizada. Luego, las VLDL tienen triglicéridos y colesterol, conforme van repartiendo, se van haciendo más pequeñas, siguen estando cargadas de colesterol, pero el problema es que entre más pequeñas es porque ya repartieron colesterol. Y el HDL, vean lo que es muy pequeñito y solo él anda recogiendo todo lo que andan repartiendo las demás. Entonces, por eso él, aunque es bueno, no da abasto. Aunque es bueno, no logra mantener a raya el, el colesterol y el triglicérido si nosotros estamos consumiendo demasiado, que eso es una de las principales razones de tener hiperlipidemia, la dieta, pero también puede ser problemas en el metabolismo, que ya vamos a llegar a eso. Ok, esto es como un mini resumen, era el bueno contra dos malos, en realidad más de dos malos, y por eso es que no es suficiente su trabajo si nosotros además comemos demasiados alimentos con grasa. Las de alta densidad, o sea, las buenas, ya vimos, principalmente son proteínas
y menos colesterol y triglicéridos. O sea, lo que ellos tienen de colesterol y triglicéridos, el HDL, es porque lo andan recogiendo, más bien para llevarlo a excretar. Y pregunta de examen, esto es muy importante. El HDL es inversamente proporcional, al riesgo de padecer la enfermedad cardíaca coronaria. ¿Qué significa esto? Enfermedad cardíaca coronaria es lo mismo que decir infarto. ¿Ok? Infarto. Entonces, si yo tengo alto el HDL, como es una relación inversa, automáticamente voy a tener bajo el riesgo del infarto. Lo que pasa es que tener alto el HDL cuesta bastante. Entonces, si yo tengo alto el HDL, tengo bajo riesgo de infarto. Si al revés, mi HDL está bajito, voy a tener un alto riesgo de infarto. Ahorita vamos a ver, para tener el HDL alto, qué hay que hacer. Pero la mala noticia es que casi nadie normal, mortal, lo logra. Solo, digamos, atletas, por ejemplo, deportistas exclusivos, etcétera, ¿verdad? Que tienen, pues, entrenamientos bastante largos durante todos los días, dietas muy equilibradas y controladas, etcétera, pero todos los demás normalitos como nosotros, es difícil, nos es difícil tener el HDL alto. Muy bien, seguimos con las malas, o el colesterol malo o las de baja densidad. Ellos principalmente son colesterol y triglicéridos y lo andan repartiendo. Eso es lo que significa mayor potencial aterogénico, o sea, que hacen las placas de ateroma por estar repartiendo el colesterol en los vasos sanguíneos. Entonces, ya vimos que ese colesterol se va metiendo en las paredes del vaso y va generando esa placa ateromatosa o de ateroma o de, también le dicen ateroscleróticas, ¿verdad? Por la enfermedad aterosclerosis, que pueden llegar a bloquear el vaso o que si en algún momento se rompen por el choque del flujo sanguíneo, se puede también generar un trombo que vaya a producir bloqueo del vaso. Pero resulta que el colesterol es importante, o sea, el colesterol es tan importante y tan fisiológico que el hígado lo fabrica, lo sintetiza. Entonces, todos los días, principalmente en la noche, el hígado produce colesterol porque lo ocupamos para todo esto. Las membranas de las células, de todas las células de nuestro cuerpo, tienen grasas, entre ellas colesterol. Las hormonas, los andrógenos que no vimos, o sea, que nada más mencionamos, la testosterona, los estrógenos y la progesterona, o sea, las hormonas sexuales, estas, la base es colesterol. Los esteroides, sí los vimos, ¿verdad? Cortisol y aldosterona. De base colesterol salen estas dos hormonas también. Y los ácidos biliares que son importantes para lograr digerir las grasas. Ahorita vamos a ver un pequeño esquema del el funcionamiento de los ácidos biliares. ¿Ok? Pero resulta que hay otra fuente de colesterol que es todo lo que viene de fuentes de animales. Entonces, uno piensa en las grasas y tal vez se imagina solo alimentos fritos o solo carne con pedazos de grasa, pero por ejemplo, los huevos, todos los lácteos y sus derivados, todos tienen grasa animal y por lo tanto, por naturaleza, tienen colesterol. Ahorita al final vamos a hablar un poquito de eso. Yo no soy nutricionista, pero a veces es importante que nosotros estudiemos un poquito este tema de la nutrición o de las fuentes de grasas porque el paciente no le queda claro, ¿verdad? Solamente le dicen, tiene que comer menos grasas. Entonces, no le explican que, por ejemplo, en un yogur, en un queso,
en los huevos, puede haber, en una salsa blanca, por ejemplo, puede haber mucho colesterol que le agrave su cuadro de hiperlipidemia. Okay. ¿Cuáles son causas de hiperlipidemia? ¿Por qué me puede dar a mí hiperlipidemia? Por tener un estilo de vida sin ejercicio y comiendo mucha grasa, ¿verdad? Entonces estoy solamente comiendo exceso de grasas y no hago nada de ejercicio. Problema genético en el metabolismo de lipoproteínas, o sea, las lipoproteínas que andan circulando en sangre en algún momento también sufren metabolismo y excreción. Entonces, si el metabolismo no está funcionando correctamente, esas lipoproteínas se acumulan en sangre, o sea, no se están destruyendo fisiológicamente al tiempo correcto y en la cantidad correcta, entonces se acumulan y tenemos que aumentan los niveles en sangre. Combinación de ambos, perdón, esto se ve sobre todo cuando vemos pacientes jóvenes con hiperlipidemia, con un índice de masa corporal aceptable, actividad física y digamos que aceptable, etcétera, y tiene colesterol alto. Más, entonces ya uno piensa más en problemas genéticos que en estilo de vida, por decirlo así. Si se combinan los dos factores, es difícil, complicado también el tratamiento. Puede estar secundario a otras patologías, por ejemplo, diabetes. No es que todos los diabéticos van a tener hiperlipidemia, pero se asocia obesidad, sobre todo por el estilo de vida, hipotiroidismo, daño renal crónico y hepatopatías. Sobre todo esto por metabolismo y excreción de las lipoproteínas. Medicamentos, pregunta de examen, porque vean que hay medicamentos que hemos visto que pueden producir hiperlipidemia. Por ejemplo, diuréticos, betabloqueadores, hablamos de los betabloqueadores, ¿verdad? El atenolol y su familia. Los estrógenos, anticonceptivos orales, los esteroides, y estos tres son muy específicos. Retinoides son tratamientos para el acné, pero el acné severo, que ya solo lo tratan dermatólogos. El interferón es parte de tratamiento antiviral en hepatitis. No se usa ya muy frecuentemente, sin embargo, antes se usaban bastante los interferones. Y los inhibidores de proteasas son parte del cóctel de pacientes que tienen VIH, ¿verdad? Es uno de los antirretrovirales. Ok, entonces, para efectos de examen, apréndanse alguna familia o dos de estas que producen hiperlipidemia. Muy bien, esto es lo que yo les decía. Hay un vaso sanguíneo de forma limpia, un vaso sanguíneo libre de colesterol. Entonces la sangre tiene un flujo que llaman laminar, un flujo directo, sin tropiezos y sin nada. Pero vean un vaso sanguíneo con una placa de ateroma. Tal vez aquí sí dimensionamos, ¿verdad? El problema que puede ser esa placa. Y entonces vean el poco espacio que le queda a la sangre para circular. Y resulta que cuando la sangre llega aquí, choca y hace como una pequeña desviación. Entonces, este choque que está produciendo la sangre hace un flujo turbulento que hace que esta placa, que además es inestable, se pueda romper y entonces se toma como una lesión interna, vienen todas las células y de la cascada de la coagulación y hacen el trombito. Según ellas, para, ¿verdad?, tapar esa lesión, pero ese trombo al final termina produciendo el infarto. Entonces, para un infarto, ¿qué números de la rifa necesito? Tener hiperlipidemia, fumar, ser hipertenso, tener obesidad y diabetes. Y hay muchos pacientes que cumplen casi todos, ¿verdad?, estos requisitos. Entonces son literal bombas de tiempo, ¿verdad?, en el tema de riesgo de infarto. Ok, los valores de laboratorio. Apúntenlo por favor. Los valores de laboratorio pueden variar o van a depender del laboratorio y no del laboratorio, sino de los reactivos que tengan, de las máquinas que tengan
Unos son muy viejitos, otros son más nuevos. Esto es como la computación, ¿verdad? O los equipos médicos que cada vez son más modernos, más sensibles, más todo. Entonces, puede que el margen que dé un laboratorio con respecto a otro sea un poquito diferente. Lo importante es que ese margen, ¿verdad?, esté aprobado por autoridades, digamos, gubernamentales, en este caso el Ministerio de Salud. Entonces, vean, yo a veces les pregunto en el examen, en realidad, en este examen no es tan importante, pero no se lo brinquen, vean lo importante. Lo deseable es que mi colesterol total sea menor de 200 miligramos por decilitro, que el malo abajo de 130 y triglicéridos abajo de 150 miligramos por decilitro, y el HDL tenerlo por lo menos para arriba de 60. Ese es el que yo les decía, que casi que solo los deportistas. Nosotros los mortales normales andamos por 40, 40 y resto cuando estamos bien. Entonces, este dato así tan alto cuesta bastante. ¿Y cómo se logra eso? Más con ejercicio. Muy bien. El tratamiento aquí es mucho más sencillo en el sentido de que no hay mucho. Sencillo para ustedes, para estudio, ¿verdad? Pero no para los pacientes. Y casi que yo diría que el 50% del tratamiento es 50 medicamentos, 50 dieta. Por eso es tan importante que nosotros nos aseguremos de que el paciente le queda claro qué significa dieta baja en grasa o sin grasa, etc. Y ahorita vamos a llegar ahí. Vamos a empezar con el tratamiento. Y es importante también mencionar, si tenemos colesterol, hay 3 familias. Si tenemos triglicéridos, hay solo una familia. Entonces, si el paciente tiene los 2 elevados, tienen que tomar 2 tratamientos aparte. O sea, una familia de los medicamentos que nos ayuda a bajar el colesterol y la familia que nos ayuda a bajar triglicéridos. Vamos a empezar con los que nos ayudan con el colesterol, de la primera familia, que son los inhibidores de la HMG-CoA reductasa. Esta es la enzima que ellos bloquean. Entonces, esta familia es la que les dicen, como todos terminan en tatina, las estatinas. ¿Ok? Las estatinas. Entonces, habíamos visto hace un ratito que el hígado todas las noches produce o fabrica o sintetiza colesterol. Entonces él igual empieza una línea de reacciones químicas bastante complejo que al final me van a producir el colesterol. Perdón, esto no es colesterol. Ahora sí. Entonces, en uno de estos pasos está el puente, otra vez la enzima, HMG-CoA reductasa. Entonces, digamos que está por aquí, HMG-CoA reductasa. Entonces, ahí terminan de ponerle el nombre. Entonces, ¿qué hacen las estatinas? La más conocida, una de las más usadas es la lovastatina. Sin embargo, también la atorvastatina y la simvastatina son usadas bastante, pero más la lovastatina. Entonces, bloquean la enzima. No está la enzima, no está el puente, ya todo lo que sigue para allá no funciona. Entonces, no se fabrica colesterol. Este bloqueo fisiológico, ¿verdad?, de la producción de colesterol, no significa que nos vamos a quedar sin colesterol, no. Siempre algo va a producir el hígado, por lo menos para las necesidades básicas, pero ya no nos va a incrementar tanto los niveles en sangre al punto de que sea peligroso para el paciente, ¿verdad?, para un infarto. Entonces, eso es lo que dice aquí. Inhiben el primer paso enzimático de la síntesis de colesterol. Entonces, ¿qué se ve? Baja colesterol malo, LDL,
Y véanlo aquí, algunos pacientes elevan el HDL, pero esto es de forma leve. Muy bien. Las estatinas, también les voy a poner por aquí, son los más eficientes. Por eso se usan tanto. No hay nadie mejor que ellos para bajar el colesterol, pero hay una reacción adversa importante que ya la vamos a ver. Otra pregunta de examen. Los pacientes que toman estatinas se ha visto que tienen menos infartos. Y estas son las razones. Pregunta de examen. Primero, estabilizan las placas de ateroma. O sea, ¿se acuerdan que les dije que eso era inestable, que por el flujo sanguíneo, el choque se pueden romper? Bueno, las estatinas los estabilizan. Que el endotelio coronario tenga una mejor función significa que pueda, por decirlo así, dilatarse y contraerse. Por ejemplo, si el vaso sanguíneo está tapado por alguna placa de ateroma que pueda tal vez dilatarse un poco y de esa manera dejar que la sangre pase más fluidamente. Inhibe la formación de trombos en el caso de que haya una lesioncita ahí, ¿verdad? Por una ruptura de la placa, entonces se controla esa producción de trombos y el efecto antiinflamatorio, ¿verdad? Que también tiene que ver con una sustancia extraña que esté en el vaso sanguíneo. ¿Ok? Entonces, por todas estas razones, es que los pacientes que toman estatinas se ha visto que tienen menos infarto. Pero, les decía, si hay una reacción adversa que aparece, no queda más que suspender el tratamiento. Parte gastrointestinal, cefalea, todo esto es pasajero. Esto sí es un detallito porque desgraciadamente las primeras estatinas que salieron al mercado produjeron fallas hepáticas fatales. Entonces, si ya el paciente tuvo hepatitis, cirrosis, un cáncer, lo que fuera en el hígado, no debe usar las estatinas porque hay alguna alteración de la función hepática. Que bueno, puede ser grave. El tema aquí es este otro. Produce miopatías, o sea, problemas a nivel muscular. Mialgias, o sea, dolores, debilidades y fatigas. Pero el problema es esto. Pregunta de examen. Si va a llegar hasta la rhabdomiólisis. ¿Qué es rhabdomiólisis? Lisis es rompe, mio, ¿verdad? Significa de músculos. Entonces, es una desintegración del tejido muscular por necrosis. Y los productos de esta necrosis o de esta desintegración llegan a producir daño renal agudo. Y aquí ven esta orina, esta muestra de orina que está como café. Esa es una muestra de que está el paciente con esta reacción adversa. Esto es grave y si se presenta, inmediatamente hay que suspender el tratamiento y no queda más que volver al viejito que había, que es la colestiramina. La colestiramina es la segunda familia, forma parte de las resinas de fijación de ácidos biliares. Es como decir una mallita, como decir una red, que de hecho es un medicamento inerte, que tiene un efecto más mecánico en atrapar el ácido biliar. Entonces vamos a verlo aquí, más o menos. Pasa lo siguiente. Cada vez que nosotros comemos, la vesícula biliar, que está aquí, se comprime y nos manda los ácidos y las sales biliares al intestino. Muy bien, entonces, ¿qué es un ácido biliar? Es una sustancia que tiene una parte polar, o sea que se disuelve en agua, y una parte no polar.
que no se disuelve en agua o que es compatible con las grasas. Entonces nosotros comimos y aquellas moléculas grandísimas de grasas tienen que ser digeridas o tienen que ser metabolizadas para que podamos absorber algunas, pero también algunas se pierden, pero se acumulan algunas también. Entonces, para que esas grasas puedan circular, puedan ser aprovechadas y por, digamos, andar por nuestro organismo, necesitan hacerse en moléculas más pequeñitas y están rodeadas de ácidos biliares. Para poder hacerlas más pequeñitas, ¿verdad? Y que anden ahí circulando. Entonces, la parte, ay, perdón, se los puse al revés. Déjenme borrar. Era al revés. Voy a hacer solo dos. Así. Así. Una parte, la parte que se disuelve en la grasa está pegada a la molécula de grasa y el resto, la parte que se disuelve en agua, está en el medio acuoso y por ahí anda, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Otra molécula de grasa que está rodeada por sales biliares y ácidos biliares para que pueda circular. Entonces, por ahí andan, ¿verdad? Entonces, van por su recorrido haciendo su trabajo. Y en algún momento, ya cuando son pequeñitas, se absorben, se acumulan, lo que fuera, el ácido biliar regresa al hígado. Regresa y se vuelve a guardar en vesícula biliar. Sufre lo que llamamos un reciclaje. Muy bien. Entonces, el hígado había fabricado colesterol para hacer los ácidos biliares, la bilis, o lo que llamamos, ¿verdad? La vesícula, guardarlos en la vesícula biliar. Comemos la grasa que comemos, como son moléculas muy grandes y complejas, no se pueden absorber así, hay que metabolizarlas, romperlas, entonces cuando se van haciendo pequeñitas, circulan gracias a los ácidos biliares por ahí, y en algún momento el ácido biliar se suelta o queda libre, regresa y se vuelve a guardar. Muy bien, esto es lo que pasa de forma fisiológica. Esto es lo que llamamos la circulación enterohepática. Pero resulta que la resina de fijación, vamos a volverme aquí, la resina de fijación de ácido biliar, que en este caso se llama el medicamento colestiramina, es como una mallita que atrapa, imagínense así, atrapa los ácidos biliares y todo lo que tenga el ácido biliar. Entonces, esa grasa no se puede soltar de ahí, quedó atrapado, sigue su camino. Los ácidos biliares no se pueden reciclar, sino que todo se va y se pierde por las heces. Entonces, el paciente está excretando grasa con ácido biliar. Entonces, ¿qué pasa? Ya no hay reciclaje, se nos perdieron en las heces. Entonces, el hígado se vería obligado a volver a fabricar ácidos biliares. Pero el hígado dijo, no, cuando por aquí pasen las lipoproteínas, porque todas andan circulando y en algún momento pasan por el hígado, yo voy a tomar colesterol de ahí y ese colesterol que anda circulando, que cuando pasó aquí yo me lo dejé, lo voy a usar para reponer los ácidos biliares. O sea, esto en realidad, si ustedes se ponen a verlo, fue como un experimento que funcionó, porque es bastante complejo o de pensar que pudiera funcionar esto. O sea, que yo me deshago del ácido biliar y que el hígado, ¿por qué no vuelve a fabricar colesterol para reponerlo?
sino que no, lo que le va llegando de lo que anda circulando en sangre lo toma para reponer. Entonces, como está tomando lo que anda en sangre, bajan los niveles en sangre. Además de que el paciente está excretando un poquito, ¿verdad? Está excretando parte de lo que está consumiendo en la dieta, no demasiado, sino hay alguna cantidad limitada. Entonces, de esa manera, al no haber reciclaje y al hígado no querer hacer más colesterol nuevo, sino que tomar el que ya anda dando vueltas, entonces bajan los niveles. Espero que haya quedado claro. Si no, me avisan y les lo vuelvo a explicar. Entonces, eso es lo que dice en esta diapositiva. En el intestino delgado, los ácidos y sales biliares quedan atrapados en la colestiramina. Este complejo, resina, ácido biliar, o sea, ya el ácido biliar atrapado en la malla, se pierde por heces, no vuelven al hígado, no hay reciclaje, y entonces el hígado empieza a convertir colesterol del que anda circulando en sangre en ácidos biliares para poder compensar la pérdida y que siempre tengamos bilis. Bien. Entonces, ¿qué se ve? Baja colesterol total, baja LDL, pero pregunta de examen, nunca son tan eficientes como estatinas. O sea, la colesteramina, como les digo, es el viejito que ha existido desde hace muchos años y ha funcionado. Salieron estatinas y son maravilloso el efecto para disminuir colesterol. Sin embargo, la resina sigue funcionando, pero en comparación con estatina es un poquito menos efectivo. Si el paciente le dio rhabdomiólisis, ¿verdad? O tiene ese problema hepático y no puede usar estatinas, no le queda más que usar colestiramina. ¿Qué es lo bueno de la colestiramina? Que las reacciones adversas son locales o no son graves, son locales. ¿Por qué? Porque todo este efecto se da a nivel intestinal. Entonces, sí son molestas. Vean, estreñimiento, náuseas y flatulencias, o sea, si ya el paciente tiene colitis y esto le va a agravar, ¿verdad? Sufre. Esto es muy importante. Pregunta de examen. Reducen la absorción de vitaminas liposolubles. Parte de lo importante de consumir grasas en la dieta son las vitaminas que vienen en esas grasas, las liposolubles, la A, la D, la E y la K, que son las no sintetizamos, ocupamos en la dieta. Entonces, si la grasa no se está absorbiendo correctamente porque ¿verdad? Lo estamos haciendo que se pierda en las heces, entonces hay que dar suplementos de estas vitaminas. Y también pasa lo mismo con medicamentos. Pregunta de examen. Medicamentos que yo me tomo pueden quedar atrapaditos en la malla, en la colestiramina, y se me pierden en las heces. Sobre todo fármacos de estructura ácida. No vamos a saber quién es ácido y quién no es ácido. Pongámosle cualquier medicamento. Igual el hierro y el ácido fólico también. Se quedan pegados en la malla y se nos pierden en las heces. Entonces, pregunta de examen, ahorita lo vamos a ver. Cuando un paciente toma colestiramina, tiene que tomarlo solo, o sea, alejado de cualquier otro medicamento o nutriente o multivitamínico, por ejemplo, porque puede quedar atrapado en la malla y perderlo en las heces. Muy bien. Esta es la tercera familia, que es la acetimiba, que inhibidores de la absorción del colesterol, que este solo está a nivel privado y muy importante, pregunta de examen, es solo un tratamiento de apoyo. Es un tratamiento que hace sinergia con estatinas, esto sí es importante. Se ha visto que cuando damos ezetimiba con estatinas, el efecto es mucho mejor, mucho mayor para disminuir el colesterol. ¿Y qué es lo que hace la ezetimiba? Inhibe selectivamente, pero de forma limitada. Todos queremos una pastillita que yo me la tomo y no absorba nada de grasa y que me puedo ir a comer un montón de chicharrones y no absorbo nada de grasa. No existe. Sí, hay una inhibición selectiva y limitada de lo que yo pueda comer o de lo que yo pueda, digamos, empezar a absorber. Entonces, eso es lo que hace la ezetimiba. Bloquea un poquito parte
de la absorción del colesterol de lo que yo como y parte de lo que ya iba a absorberse gracias a las sales y ácidos biliares. Pero el efecto es limitado, muy limitado. De hecho, la ezetimiba solita no es un buen tratamiento. Él es solo de apoyo y sobre todo con estatinas. En el mercado privado existen ya en la misma tableta los dos combinados, sobre todo con simvastatina. Entonces, en la parte de la caja todavía como igual es un tratamiento de apoyo, no lo tiene. Muy bien. Fibratos son la única familia que tenemos para tratamiento de triglicéridos, que son dos, el genfibrosilo y el ciprofibrato. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, el mecanismo es muy bioquímico, no vamos a ver el detalle, pero habíamos mencionado que las lipoproteínas sufren metabolismo y excreción, o sea, ellas tienen una vida limitada. Entonces, las enzimas que se encargan de romper las lipoproteínas se llaman lipoproteínas lipasas o lipoproteína lipasa, que cuando una enzima termina en asa, ¿verdad? Lo hemos visto, significa que rompe o que deshace, ¿verdad? Y por lo general tienen el nombre de lo que ellas deshacen. Entonces, enzimas que se encargan de romper o de deshacer lipoproteínas, principalmente las que tienen triglicéridos. Entonces, se estimulan estas lipoproteínas para que rompan más rápido o a mayor velocidad o en mayor cantidad a las lipoproteínas que tienen triglicéridos. Entonces, baja triglicérido y aumenta HDL otra vez de forma limitada o de forma leve. ¿Ok? Pero lo importante es que baja el triglicérido. Y las reacciones adversas aquí no son graves, sin embargo, sí son, pues, más que todo molestas al inicio, la parte gastrointestinal. A nivel cutáneo, algunos pacientes tienen reacciones, cefalea y fatiga. Aquí hay uno importante, por ser un tema tabú, ¿verdad? Un tema complicado de comunicar, impotencia, disminución del libido, cálculos biliares o lo que llamamos piedras, ¿verdad? O lo que el nombre bonito litiasis. Si ya el paciente tiene, pues los fibratos podrían precipitar ataques o que esas piedritas se hagan un poquito más grandes y entonces no debíamos darlo en esos pacientes. Y a nivel muscular, más que todo, es una miositis, o sea, una inflamación. No llega a ser grave como una rhabdomyolisis. Otra vez, pacientes que toman warfarina tienen prohibido el uso de los fibratos porque la desplaza de la proteína, de la albúmina, y llega a niveles mayores de lo normal que me van a producir anticoagulación y el paciente pues, va a tener sangrados. Muy bien, eso es un resumen de cómo se deben de tomar esos medicamentos. Como les decía al principio del tratamiento, no hay más, o sea, solo tenemos 3 familias para el colesterol y una familia para triglicéridos. Y la otra parte, en la que ya vamos a ver, que son la parte de las grasas, de la dieta baja en grasas. Muy bien, preguntas de examen. ¿Cómo se debe de tomar la lovastatina? Con la comida, sobre todo de la noche. Porque en la noche es cuando el hígado está fabricando más colesterol. Entonces, podemos aprovechar más el efecto cuando el hígado está produciendo más, entonces en la noche es cuando es más beneficioso. Si se lo toma de día funciona, sí, también, pero es más beneficioso de noche. Los fibratos puede ser con comidas o sin comidas, o sea, el genfibrosilo, ¿verdad? Con comidas o sin comidas, no hay tanto problema. Y la colestiramina, la malla, con solo cosas se acuerden que la malla atrapa todo, entonces, antes de comidas y también de medicamentos.
Entonces, alejado de comidas y alejado de medicamentos. ¿Por qué? Porque pueden quedar atrapados en la malla. ¿Y por qué las comidas? Porque las comidas es donde tenemos las vitaminas liposolubles. Entonces, no queremos perder esas vitaminas que son esenciales, o sea, que no las producimos nosotros, tenemos que consumirlas, y de otros medicamentos que toma el paciente que también pueden quedar ahí atrapados en la malla. Ok, muy bien. Igual que con los pacientes hipertensos, hay cambios en el estilo de vida que básicamente se dirige a el ejercicio o la actividad física y a la dieta, pero el problema es cuando le dicen no coma colesterol y no coma grasa, porque entonces hay que ver exactamente dónde están esas grasas o los que llamamos saturadas. Voy a tratar de hacer una breve explicación de lo que significa grasa saturada y grasa insaturada, porque se habla mucho en la industria alimenticia de este tipo de grasas y no, eh, a veces no queda claro por qué es una grasa mala o una grasa que debo evitar. El alcohol, las bebidas alcohólicas, nutricionalmente valen como grasas, o sea, se cuentan como si fueran grasas, porque principalmente elevan VLDL, o sea, ellas son triglicéridos. Triglicéridos que se acumulan en zonas abdominales, en zonas, ¿verdad? Se acumulan en tejido adiposo. Entonces, las bebidas alcohólicas, aunque sea vino, que es buena para el corazón y no sé cuánto más, eh, nutricionalmente hay que contarlo como si fuera una grasa. Y el ejercicio, les decía, es lo único cardiovascular, ¿verdad? Es lo único que nos ayuda a subir rápidamente y a buen nivel el HDL. Igual, es un cambio en el estilo de vida, no es que voy a empezar a hacer ejercicio hasta morir y el día siguiente no me puedo ni caminar y ya después me lesioné y ya no puedo hacer más, no. Es poquito a poco ir incorporando actividad física, la mayor cantidad de días, mínimo media hora a veces es mucho decir, pero por lo menos empiece con 10 minutos, 15 minutos, vaya aumentándolo poco a poco. Es ir incrementándolo al ritmo del paciente. Tampoco ahora le vamos a pedir, como les digo, que corra media hora sin parar. Entonces es ayudar al paciente a arrancar, no darle como nada más, haga 30 minutos al día de ejercicio, porque es frustrante, sobre todo si no tiene nada de condición, si lo que fuera, ¿verdad? Entonces, empieza caminando en la cuadra de su casa, en el parque que tiene cerca, suba gradas, baje gradas, si puede, la rodilla le permite, si puede ir a zumba, si puede ir a nadar, ¿verdad? O sea, hay muchas formas de ir aumentando la actividad física poquito a poquito. Muy bien. Entonces, se habla de los, voy a hacerlo aquí que tengo un poquito más de campo. Vamos a ver si me sale. Igual si no ustedes ahí van apuntando. El tema con el colesterol y las grasas saturadas. Entonces, vamos a ver. Podríamos decir que esto que está aquí es el esqueleto de una molécula de grasa. Cada uno de estos puntitos es un carbono. Y cada carbono tiene siempre 4 enlaces o 4 amigos alrededor. Y de aquí tiene un montón de cosas, de aquí otro montón de cosas, otro montón. Pero lo importante son estos 4 amigos. Cuando un carbono tiene 4 enlaces diferentes, se dice que está saturado. La molécula de esta grasa es sólida a temperatura ambiente, una grasa sólida a temperatura ambiente. Es una molécula muy rígida y es
una de las que, digamos, de las grasas que más se van a acumular. ¿Ok? Pero también puede suceder que haya un carbono que comparte el mismo enlace con otro. Entonces este tiene, digamos que tiene, vamos a hacer otro por aquí. Este tiene 4. Este tiene 1, 2, 3 y tiene por fuerza que tener otro. Entonces, vamos a ver si me cabe el otro aquí abajito. Este aquí para hacer el cis y el trans. En química, que es, eso es lo que me llama un poco la atención, que la industria alimenticia usa mucho los términos químicos, ¿verdad? Y no todo el mundo los entiende bien. Entonces, sí. Puede ser que este carbono, estos dos, compartan lo que llamamos, hacen un doble enlace y el otro sigue en la cadena, pero el otro enlace que está como suelto pueden estar del mismo lado y esto se llama en química cis, un enlace cis, pero puede ser que estén del lado opuesto. ¿Lo ven aquí? Y esto se llama trans. Eso se llama una grasa trans. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con las moléculas que tienen este doble enlace? Se llaman insaturadas. Y las grasas insaturadas, por lo general, son líquidas a temperatura ambiente, son moléculas más flexibles y se acumulan menos. Aquí voy a poner se acumula más y aquí se acumula menos. Acumulan un poquito menos. Importante, grasa saturada, grasa insaturada, grasa buena, grasa mala, tiene el mismo valor calórico, por decirlo así. No significa que si yo tengo una grasa buena, entonces me puedo tomar toda esa grasa no buena o voy a hacer frituras con la grasa buena porque es grasa buena. No, igual aporta calorías, entonces eso es algo que tener en cuenta. ¿Cuál es la diferencia? Que me va a producir menos riesgo de colesterol alto, ¿ok? O de tener placas de ateroma. Ok, ¿qué pasa con esto? Entonces, seguimos aquí. Las insaturaciones en las grasas cis son resistentes al calor. Pero ¿qué pasa cuando una grasa trans yo la caliento? Vamos a poner aquí el signo, esto significa yo la caliento. Ella pierde el doble enlace y se vuelve saturada. O sea, se le borra este doble enlace y se vuelve saturada. Entonces, esta es la razón por la cual se habla de que hay aceites con los que yo no debo cocinar o no debo hacer fritura, porque en el proceso del calor, de que yo le doy calor, o en el proceso de que yo lo meto al horno, o en el proceso ¿verdad? De que se cocina, el calor hace que pierda la insaturación y se vuelva saturada. Entonces, si se vuelve saturada, venimos aquí. ¿Ok? Venimos a que sea sólida, más rígida y que se acumula más. Entonces, ustedes verán que las etiquetas dicen no contiene colesterol y no contiene grasas saturadas. O no contiene grasas trans. O no tiene por naturaleza colesterol. Muchas grasas por naturaleza no tienen colesterol, porque el colesterol, recordemos que viene de toda la grasa animal o de todas las fuentes animales. Entonces, por ejemplo, uno de tal vez de los errores más fáciles de cometer es la diferencia o el uso de la mantequilla, que no es lo mismo que margarina. La mantequilla viene de la grasa de la leche.
La margarina viene de grasa de vegetales, ¿verdad? De aceite de palma, de aceite de oliva. Ahora usted encuentra margarinas de todo. Muy bien. Entonces, ella por naturaleza no tiene colesterol, claro que no, pero es grasa igual. Es una grasa tal vez insaturada o tal vez es poco saturada porque podría ser que yo tenga muchos dobles enlaces, por ejemplo. Podría ser así, que es lo que llaman una poliinsaturada, o sea que tiene muchos. Por ejemplo, el ácido graso, los ácidos grasos omega, el omega 3 significa esto. En el carbono 1, 2, 3 está el doble enlace. 4, 5, 6, aquí está el otro doble enlace, aquí no. Por ejemplo, 7, 8, 9, por aquí está el otro doble enlace. Eso es lo que significa omega 3, 6 y 9, o yo puedo tener solo omega 3, significa que la molécula solo tiene un doble enlace en el carbono 3. Muy bien, entonces, puede ser que esta margarina sea poliinsaturada, entonces es súper saludable, pero si yo me como el tarro de la margarina, me estoy comiendo un montón de calorías que, aunque es grasa buena, es un valor calórico que en la dieta tampoco es recomendable. Okay, ahorita vamos a ver algunos alimentos que tienen bastante colesterol, aunque no pareciera que tuvieran grasa, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué se ha visto si nosotros consumimos grasas poliinsaturadas? Pregunta de examen. Se ha visto que baja el colesterol, bajan los niveles de triglicéridos. Veanlo aquí abajo, ¿verdad? Porque baja la síntesis de VLDL. Son vasodilatadores. Son antiinflamatorios y antiagregantes plaquetarios. Entonces, con esto ya sabemos que los vasos sanguíneos van a tener esa leve protección, por decirlo así, o no igual al estar consumiendo una grasa que no se acumula, entonces también tenemos ese gran beneficio, pero igual con medida, ¿verdad? Como les decía. Ok, entonces, esa es una lista para llorar porque tenemos casi que todo prohibido. Entonces usted le da esta lista al paciente y se va enojado, decepcionado, porque dice, ya, yo ahora no voy a poder comer nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? No es que no están permitidos, es que debe moderar su consumo y debe de ser consciente de que tienen mucho colesterol para él. Entonces, por ejemplo, hay carnes muy cargadas de colesterol. Aquí no consumimos tanto ni cordero ni pato, pero sí el cerdo, ¿verdad? Y algunos, todos los embutidos, ya hay embutidos bajos en grasa o de fuentes de carnes menos grasosos, menos llenos de colesterol. Los frutos secos, o sea, las semillas, las aceitunas y todo esto, ¿verdad? Los lácteos. ¿Por qué los lácteos? Porque tienen grasa. Entonces, el lácteo no es que no se pueda consumir, es que hay que preferir los bajos en grasa o los descremados que llaman, ¿verdad? Entonces, obviamente, el queso es un problema, sí, porque el queso, entre más amarillo o entre más derrita, significa que tiene más grasa. Hay que consumir el más fresco, que es el que tiene menos cantidad de grasa. Ya vimos la diferencia entre la mantequilla y la margarina. Y por supuesto todos los postres porque están hechos con crema dulce o con leche, huevos, ¿verdad? Mantequillas, margarinas, etc. Entonces, en este caso, por eso los postres hay que moderar la porción. Permitidos, carnes, vean aquí, blancas, lo que llamamos blancas, y también el tema de la cocción, ¿verdad? Verduras, frutas, todo lo que son cereales no significa, o lo que son los carbohidratos, no significa que los puedo consumir siempre. Lo único es que no tienen colesterol por naturaleza, ¿verdad? Los lácteos descremados, ¿verdad? Los quesos bajos en grasas y usar mejor margarinas, aceites de bases vegetales, etc. Entonces vean aquí nada más como ejemplo. Una yema de huevo tiene 1500 miligramos de
colesterol en cada 100 gramos de alimentos. O sea, es uno de los alimentos que más tiene colesterol en una cantidad muy pequeña de alimentos. Mucha gente se come 2 huevos fritos en mantequilla combinados con natilla y salchichón y gallo pinto y ¿verdad? El típico desayuno de los ticos. Entonces, está consumiendo demasiado colesterol en solo una comida. Sin embargo, se ha visto que el, el valor proteico que tiene el huevo es muy bueno, es una proteína de calidad, de fácil acceso o económicamente accesible, por decirlo así. Entonces, se hicieron más estudios y se ha visto que este colesterol específico de la yema de huevo no es una cantidad que me vaya a poner en riesgo un paciente, ¿verdad? En riesgo cardiovascular. Entonces el huevo se puede seguir consumiendo, pero moderadamente y en una preparación, ¿verdad? Que no lleve más colesterol del que ya él tiene. Bueno, ahora está de moda tomar 50.000 claras y botar las yemas. Bueno, ya eso también puede ser, ¿verdad? Y tomamos más la parte proteica que la parte calórica del huevo. El hígado y la grasa de la carne, vean que andan parecidos. Vean la mantequilla, 250 miligramos en 100 gramos de alimento. Y en las barras vienen como de 120 por ahí. Entonces, a veces en un postre usamos 2 barras de mantequilla, entonces es bastante. Vean los mariscos también. Y el tema de la preparación, si lo hacemos de la mantequilla o empanizados, todavía más colesterol o más grasas. Los embutidos, ya hay opciones de otras fuentes menos grasosas. El pollo también es una carne con poco colesterol. El tema es la preparación, si lo hacemos siempre frito. Y igual que el pescado. El pescado que en Costa Rica además tiene un fenómeno un poco inexplicable porque tenemos acceso a, ¿verdad?, lo que es el pescado porque tenemos mar por todo lado, pero es uno de los alimentos más caros o de los productos más caros. Aunque tenga poquito colesterol, el tico además lo consume más empanizado o a la mantequilla, ¿verdad? Porque no hay una cultura además cómo hacerlo más que todo. Y cuando hay, además es caro. Entonces es complicado. Vean la leche entera, o sea, la leche pinito, por decirlo así, con respecto a la descremada. Siempre algo tiene la descremada, pero tiene muy poquito. Y los vegetales, igual, cero colesterol. El tema es si los vamos a preparar a la mantequilla o en una fritura o en algo con grasa, ¿verdad? Entonces, no es solo el alimento en sí, sino también es cómo lo preparamos. Entonces, si al paciente le decimos no coma grasa, él piensa casi que inmediatamente en lo frito, ¿verdad? En lo que no voy a hacer nada frito. Pero hay que hablarles un poquito de los lácteos, ¿verdad? Ya les mencioné. Muchas veces le dicen, no coma lácteos porque tienen grasa. No entienden de dónde viene la grasa, pero los dejan de consumir. Y si son en periodo de menopausia, empezamos con problemas de osteoporosis más temprano de lo normal. Entonces, no, el lácteo hay que seguirlo consumiendo, pero el descremado. O si vamos a consumir el lácteo entero, que sea en poca cantidad. Por ejemplo, es muy típico usar la crema dulce para salsas blancas, para postres, etc. Y la crema dulce es casi que la base para hacer mantequilla. La crema dulce tiene 35% de grasa. Cuando vean, digamos, una leche normal tiene 2% de grasa. Ella tiene 35% de grasa. Entonces, se usa mucho en comida salada, en comida dulce. Por ejemplo, la crema chantilly, la base es crema dulce. Y a veces nos comemos una porción muy grande. Para hacer helados se usa la base grasosa de la leche, ¿verdad? La natilla es la parte grasosa de la leche. Entonces, es moderar esas porciones o consumir las versiones que vengan más bajitas en colesterol o en grasa. Bueno, espero que para efectos de examen, si yo les pregunto,
recomendaciones para los pacientes sean también específicos. Por favor, si alguien me pone dieta baja en grasa, se lo pongo malo, porque el paciente necesita que usted le explique claramente dónde está la grasa, ¿verdad? Come muchos mariscos, bueno, hay que moderar el consumo de mariscos porque son cargados de grasa. Los lácteos que sean descremados. El queso que derrite, sí, podemos usarlo, pero en menos cantidad o menos frecuentemente. Preferir el queso más fresquito, más el que llamamos el turrialba o el más fresco, etcétera. Entonces, en ese punto es donde yo quiero que se centren en la parte de recomendaciones al paciente. Muy bien, cualquier duda me la hacen llegar. Ojalá que les haya quedado un poquito claro lo de las grasas, porque bueno, con esto no puedo dibujar muy bien, pero si no ahí me avisan y se los hago en un papelito y les hago una foto y se los paso también al grupo. Bueno, perfecto, entonces nos estamos viendo.